Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talks de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Por favor, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, C-O-T-T y latina N. Ahí estará este programa, también los anteriores, y esperamos que los futuros. El día de hoy voy a tocar un tema que antes, oye, creo que no he tocado, que es la educación de la ignorancia. ¿Cómo se educa la ignorancia? Y lo primero, como siempre, es averiguar qué es eso de ignorancia, ¿no? Que a veces la gente ignora lo que es la ignorancia. Ah, qué bueno, maestro, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿a qué le suena a usted la ignorancia? Dígame, Melissa. Bueno, ignorar, no saber, no conocer. Para mí eso es ignorar. Y a ti, Francisco, a ver, ¿a qué te suena? Igualmente, es no tener conocimiento, o yo diría no estar consciente, no tener ese conocimiento sobre un área específica, un área de interés, pues, ¿no? Eso para mí sería eso. Y interesante eso que planteaba, porque creo que dentro de todo eso, lo que son ignorantes y no saben que son ignorantes, ¿no? Es decir, lo asumen como normal, como natural. Muy bien, la palabra es muy simpática porque tiene el prefijo in y tiene el verbo nocere. Innocere. In, que significa no, y nocere, que significa saber, como bien dice Melissa. No saber. La ignorancia es el no saber, literalmente. Y proviene del latín, ignorantia. A mí me encanta porque tienen parte del nombre del libro que yo más veces he leído en mi vida y que lo tengo como un libro de cabecera que se llama La Docta Ignorancia, del filósofo y teólogo Nicolás de Cusa, de 1498, si no me equivoco, la edición de ese libro. Y la palabra ignorancia apareció, no apareció demasiado temprano, apareció en el siglo II antes de Cristo, y tuvo que ver con Cicerón, ese fabuloso orador que era Cicerón, que por cierto está entre los autores que cita a veces Melissa en su programa Conquistando con su voz. Y el filósofo romano Cicerón utilizaba la palabra ignorancia para referirse a la falta de conocimiento sobre un tema específico. En español, la palabra ignorancia se utilizó bastante adelantado ya en la historia, en el siglo XIII. Y en el siglo XIV se utilizaba para hablar sobre la falta de educación, la falta de cultura. Y en un sentido más amplio, ahorita ya se sitúa como la falta de conocimiento en general. O sea, se utiliza en un sentido principalmente negativo para referirse a la falta de comprensión. También se puede relacionar con la falta de sensibilidad ante una situación, ante una emoción, ante un hecho. Como les dije, el filósofo teólogo alemán Nicolás de Cusa, que para muchos es considerado el padre de la filosofía alemana, es un personaje de medioevo, ya en la vía hacia el Renacimiento, que se considera uno de los primeros filósofos de la modernidad. Él, como dije, nació en Alemania, en lo que en ese entonces era el Imperio Austrohúngaro, y estudia Derecho Canónico, o sea, se forma para ser sacerdote. Su obra, la que cité, de Docta Ignorantia, sostiene que la verdadera sabiduría consiste
en reconocer la propia ignorancia. Como bien dijo Francisco, qué maravilloso es aquella persona que reconoce su ignorancia. La mayoría de las personas niegan, o a veces hasta yo tengo que decirlo, negamos nuestra ignorancia. Y al hacer consciente nuestra ignorancia, aceptamos que el conocimiento que poseemos es limitado y que es parcial. Y damos cabida a que llegue el nuevo conocimiento. La sabiduría tiene que ver con estar conciencia de los límites que nosotros tenemos y no pretender que somos dueños de la verdad absoluta. Algunos de los postulados de Cusa tienen que ver con la ignorancia y tienen que ver con que la ignorancia es parte de la condición humana. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso saber que puedo decir, soy humano, soy ignorante. Ignoro, luego existo. ¿Ah? A veces la cita es al contrario, ¿verdad? Cogito ergo sum. Es sé, luego existo. No, en este caso, ignoro, luego existo. En todo ser humano existe un grado de ignorancia. Algunos ignoramos cosas que son importantes, otros ignoran cosas que son poco significativas, pero en general, en cierto grado, siempre somos ignorantes. Y además, la ignorancia se puede declarar relativa. Como el conocimiento humano lo sabemos limitado, y más ahora en donde el conocimiento se duplica prácticamente y hasta más de año en año, claro, nuestro dominio del conocimiento es parcial. Y cuando nosotros nos consideramos ignorantes, podemos considerarlo como parte de nuestro conocimiento. Qué interesantísimo, ¿verdad? O sea, al declararnos ignorantes, volvemos la ignorancia parte de nuestro conocimiento. Conozco que soy ignorante, qué maravilla. Entonces ahí salgo del espacio donde nos puso Francisco diciéndonos, ignoro que ignoro, ignoro que soy ignorante. Y entramos en un nuevo espacio que es, conozco que soy ignorante. O sea, no sé qué es lo que ignoro, pero sé que ignoro. Repito, no sé qué es lo que ignoro, pero sé que ignoro. Y cuando yo me declaro ignorante, esa es una fuente de aprendizaje, una fuente de sabiduría. Y nos puede llevar a un mayor conocimiento. En su libro, y lo revisé antes de esta sesión, él utiliza una metáfora extraordinaria para ilustrar la idea de la ignorancia. Él señala que la esfera es una figura perfecta, que no tiene ni principio ni fin. Y que así, de la misma manera, la verdad es una realidad infinita que excede a la comprensión del ser humano. El sabio es aquel que reconoce que la verdad es una esfera y que por tanto nunca podrá ser completamente comprendida por nadie. La idea de la docta ignorancia, de la ignorancia docta, y algunos ya saben que yo muchas veces para jugar conmigo mismo me he declarado doctor en ignorancia y me encanta el hacerlo. La idea de la docta ignorancia es influyente para el desarrollo de la filosofía y de la teología. Muchas veces se interpreta como la idea de que la verdadera sabiduría consiste en que al reconocer nuestra propia ignorancia, aceptamos los límites de nuestro conocimiento. Pero también al aceptar los límites de nuestro conocimiento, aceptamos lo ilimitado que es nuestro aprendizaje. Entonces, algunos de los ejemplos de lo que podremos aplicar de esta idea de la docta ignorancia en nuestra vida cotidiana, porque si no convertimos esto que estamos conversando en algo de uso diario, entonces perdemos las perspectivas. Una de las aplicaciones es: soy humilde con lo que conozco.
y soy humilde con mi propia ignorancia. A veces nos volvemos soberbios con nuestra ignorancia. Entonces, yo he visto a gente vanagloriarse de su ignorancia. Está bien que la reconozcas, pero si tú te vanaglorias, estás declarando que no puedes aprender. Entonces, cuando tú dices, eso no lo puedo aprender, lo hemos visto, yo no puedo hablar en público. Yo no puedo aprender a hablar en inglés. Yo no hablo tal idioma. Yo no sé matemáticas. Entonces declaro, o sea, no declaro, yo ahora no sé inglés, yo ahora no sé hablar en público, yo ahora ignoro la matemática, sino que declaro, yo no sé. Y al declarar no sé, nos volvemos soberbios en la ignorancia. Otra aplicación maravillosa es estar abierto a nuevas ideas y nuevas perspectivas. Hoy mismo, el mediodía, tuvimos la oportunidad de encontrarnos, Francisco y yo, en su programa Proactívate, y él presentó un tema controversial. Todavía no estábamos transmitiendo, y yo le dije, no vas a tocar ese tema controversial en público. Pero inmediatamente pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, yo mismo le estaba poniendo ¿cómo digo? Mi mediocridad a Francisco. O sea, no vaya a tocar un tema controversial. Cuando el programa Proactívate en su nombre lleva la proactividad, o sea, toco la controversia porque es parte de nuestro programa. Entonces ya yo empecé a buscar un conferencista en el tema que él postuló, que todavía no voy a anunciar porque no lo ha hablado él el público. Pero fíjense qué interesante. Al cerrarme yo a la idea que él propuso, no acepté mi ignorancia. Ahora ya me di cuenta. Y entonces ya empecé a pensar, a lo mejor estoy equivocado. Debo aceptar la nueva idea que él propone. Estoy seguro que eso complace a Francisco porque a él le gustan las cosas nuevas. Otra aplicación tiene que ver con evitar los dogmas. El dogmatismo y la intolerancia es tan generalizado y normalmente dense cuenta, cuando una persona es racista, normalmente es racista por ignorancia. Cuando una persona discrimina por raza, creo religioso, creo político, conducta sexual, diferencias de todo tipo, normalmente es por ignorancia. Entonces, sabemos que el mundo está lleno de eso, pero es que es propio del ser humano. Y al reconocer que no sabemos todo sobre un tema, en estos días me tocó a mí, por ejemplo, ahorita que acabo de hablar de racismo, me tocó escuchar un extraordinario programa en BBV, aprendizaje, ¿cómo se llama? Aprendamos Juntos, de un futbolista francés que tiene una fundación contra el racismo. Y escuchándolo a él, conversando sobre el racismo, me di cuenta de muchas cosas que yo no había percibido sobre el racismo. ¿Cómo es posible que en una hora él me haya esclarecido muchos temas relacionados con el racismo? Cuando yo reconozco que no sé todo sobre un tema, tengo oportunidad de aprender. Sobre todo, a mí me preocupa cuando alguien dice, es que Melissa es experta en, o Francisco es experto en, o me dicen a mí, tú eres experto en. Mira, a mí la peor declaración que, o sea, la peor etiqueta que me pueden poner es la de experto. Ahora si dijeran, es que a Adrián le gusta aprender mucho sobre, ahí sí. La idea de la doctrina ignorancia es recordatorio de que el conocimiento humano es limitado y que siempre hay algo más que aprender.
que es una fuente, la ignorancia, para ser más humilde y para abrirnos a nuevas experiencias. Ahora veamos algunas recomendaciones para educar en lo que ignoramos, proveniente de la filosofía de Nicolás de Cusa. Cuando decimos, por ejemplo, que vamos a educar, es que vamos a llevarlo al salón de clase desde temprana edad hasta grados superiores. Entonces, por ejemplo, el fomento de la humildad. En nuestros estudiantes, para que los estudiantes estén abiertos a nuevas ideas, a nuevas perspectivas. Y sin lugar a dudas, el modelaje por parte de los docentes es una de las herramientas que tiene el docente para fomentar la humildad. Si yo digo que yo soy una persona abierta al cambio, mi conducta, que sea un ejemplo, un modelo de lo que estoy predicando, va a ser mucho más poderosa que cualquier palabra que yo diga. Otra de las estrategias para utilizar lo que el pensamiento filosófico sobre la ignorancia nos regala desde Nicolás de Cusa es enseñar a nuestros estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico. De hecho, hemos hecho programas en este mismo canal, hemos hecho programas sobre educación en pensamiento crítico. Cómo educar a los estudiantes a cuestionar las creencias propias y las creencias de sus docentes. Cuando el docente es humilde, dice, esto que hasta hoy tengo por cierto. Y cuando le dice eso a sus estudiantes, el estudiante dice, oye, qué bien, él está dudando de lo que nos está enseñando. ¿Qué nos está diciendo? Vayamos a buscar más fuentes. Si enseñamos a nuestros estudiantes a pensar críticamente, ellos van a evaluar la información que reciben de los libros. Una de las cosas que está pasando con esta inteligencia artificial es la cantidad de mentiras que arroja ChatGPT y todas otras parecidas. Cantidad de cosas falsas, llenas de sesgos. Porque claro, quien alimentó la inteligencia artificial fueron seres humanos como nosotros. Y si esos seres humanos tenían sesgo, el sesgo se lo alimentaron a la inteligencia artificial. Y hay una cantidad de, incluso, no solamente de sesgos de carácter cognitivo, sino incluso falsedades fácticas. Yo mismo, revisando los temas que a mí me interesan, como es el aprendizaje acelerado, por ejemplo, consigo una cantidad de mentiras sobre el aprendizaje acelerado que están en las redes. Cuando yo educo a los estudiantes a evaluar la información de manera objetiva y llegar cada uno de ellos a sus propias conclusiones, fomento el pensamiento crítico y además le permito al estudiante aprender mejor y más. Algo que hacemos mucho en ambientes de aprendizaje acelerado es promover el diálogo y trabajar en colaboración con otros. Al compartir nosotros nuestras ideas, al trabajar junto con otros, los aprendices pueden aprender el uno del otro y así enriquecen su comprensión, enriquecen lo que van aprendiendo. Y si eso además lo enfatizamos con el uso de lo aprendido, ¿cuántas veces nos ha pasado que fuimos a una clase, por ejemplo, a Francisco que le tocó estudiar sociología, en donde muchos de los modelos que él aprendía, cuando los llevabas a la práctica no funcionaban?
Ustedes se pueden imaginar la frustración de los estudiantes cuando agarran el modelo que le dieron los profesores en clase y lo llevan al campo y el modelo no funciona. Si nosotros hacemos énfasis en la importancia de la práctica y la experiencia, entonces el conocimiento no se limita a lo que aprendemos en un libro o con un docente. La experiencia es una parte esencial del aprendizaje. Cuando las personas, por ejemplo, toman con nosotros el programa de formación de facilitadores virtuales, no le enseñamos sobre facilitación virtual, le enseñamos a facilitar. A facilitar se aprende facilitando. Por ello es importante que los estudiantes tengan oportunidades de experimentar de primera mano lo que van aprendiendo. Y uno de los secretos del éxito de nuestros programas está en que los estudiantes ponen en práctica desde el primer momento que llegan a la sala lo que van aprendiendo. Algunas ideas para poner en práctica es enseñarnos a nuestros estudiantes a que se ofrezcan a participar en proyectos prácticos, en proyectos de investigación que les permita aprender a respetar las dificultades de la vida, las dificultades del ejercicio. Cuando tú logras que un estudiante cuestione la información que ha recibido por participar en proyectos reales y aplicar el conocimiento, entonces eso desarrolla su habilidad de pensamiento crítico. Si lo mezclamos, por ejemplo, con una estrategia que es fundamental en el aprendizaje acelerado, que es el aprender a facilitar lo que voy aprendiendo. O sea, enseñar a otros estudiantes lo que yo voy aprendiendo. Y aprovechar entonces el diálogo que ocurre cuando yo estoy compartiendo lo que voy aprendiendo. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el colegio, una de las cosas que a mí más me gustaba era estudiar en equipo, porque me permitía colaborar en el aprendizaje de otro con lo que iba aprendiendo. Y mientras más hacía eso, más aprendía. Si nosotros logramos adaptar las necesidades del estudiante al contexto real, al contexto de trabajo, entonces el contexto educativo se amplía. La educación en lo que ignoramos requiere pensamiento crítico, requiere humildad, requiere apertura al cambio, requiere diálogo, requiere colaboración. Y cuando fomentamos estas cualidades en los estudiantes, lo ayudamos a desarrollar una visión más amplia, a convertirse en seres pensantes, reflexivos, responsables. La metodología del aprendizaje acelerado, además, mezclada con este concepto de la ignorancia, permite crear un enfoque educativo que se centra en maximizar el potencial de aprendizaje de los estudiantes, cuando además le damos base en la neurociencia, en los elementos de la psicología del aprendizaje. El aprendizaje acelerado propone una serie de estrategias que ayudan a los estudiantes a aprender más fácil, más rápido, más efectivamente y con mayor recordación en la memoria. Desde la perspectiva del aprendizaje acelerado, para educar en lo que ignoramos, tenemos que personalizar el aprendizaje. Si nosotros logramos personalizar el aprendizaje, los estudiantes aprenden a su manera.
lo adaptan a sus necesidades. Si conocemos el estilo de aprendizaje del estudiante y además le dejamos ver al estudiante cuál es su estilo de aprendizaje, entonces va a adaptar sus aprendizajes a su estilo. Y le va a ser más fácil salir de lo que ignora. Primero saber de lo que ignora y después salir de su ignorancia. La base de la ignorancia es la falta de movimiento. Cuando nosotros no nos movemos, la ignorancia no se resuelve. Por eso, para poder salir de la ignorancia, tenemos que hacer que el aprendizaje sea activo. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y los docentes insistían en que yo no me podía levantar del pupitre, como le llamaban nosotros, el pupitre, que además era una tortura porque era de madera durísima, incomodísimo, y hacían que nosotros permaneciéramos largas horas sentados en esos pupitres que eran antiergonómicos, y yo pedía que me dejaran escuchar la clase parado, caminando atrás, y decían que no, porque eso iba a desordenar la clase. Ahora conozco toda esta metodología de aprendizaje acelerado, al contrario, cuando estoy en una sala de aprendizaje, hago que los socios de aprendizaje se muevan todo lo que quieran. Cuando nosotros logramos que haya una metodología activa, el aprendizaje empieza a ocurrir y entonces allí empezamos a aplicar las metodologías activas. El aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en casos, el aprendizaje basado en descubrimiento. Todas metodologías activas. Y claro, cuando hablamos de metodologías activas, ¿qué es lo contrario? ¿No será que existen entonces metodologías pasivas? Y hay momentos en los que la metodología pasiva también tiene cabida. Por ejemplo, cuando yo le digo a un estudiante en una clase, leamos este párrafo, leamos esta sección del libro. Es una metodología pasiva, pero tiene su momento. Incluso yo le puedo pedir a los estudiantes, escuchen esta conferencia que voy a poner en este momento y tomo un vídeo, por ejemplo, de esos maravillosos discursos de TED Talk o de la Fundación Juan March o del BBV, o como hace Francisco o Melissa, que agarran una comiquita de Disney para mostrar un tema. Al hacer eso, estoy utilizando una metodología pasiva, pero tiene un momento determinado. No es que voy a mí me hicieron muchas veces, yo recuerdo en la industria petroquímica donde yo trabajé, me hicieron tomar cursos con video y me sentaban frente al televisor 2 horas que duraba el video. A las 2 horas, como decía mi compadre Hugo Rafael, los escarapulines estaban montados sobre mis párpados y yo estaba dormido. Y estoy viendo la cara a Francisco y a Melissa, y los dos están sonriendo porque ellos también se lo hicieron así. Esa metodología pasiva tiene un límite. Y todos los que trabajamos aprendizaje acelerado sabemos muy bien, 8 minutos máximo. Si vas a presentar un vídeo que dura más de 8 minutos, lo divide en segmentos. Presenta un segmento, hace un desglose. Presenta otro segmento, hace otro desglose. Presenta otro segmento, hace un diálogo. Presenta otro segmento, hace un ejercicio.
Pero no se te ocurra presentar 2 horas de vídeo porque estás asesinando el aprendizaje. Otra estrategia que da pingües beneficios es el fomento de lo que se llama la práctica deliberada. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estudiaba artes marciales, que nos ponía nuestro sensei a practicar las diferentes acciones, repitiendo, repitiendo y repitiendo. Y en algún momento que estábamos en la clase, nos mostraba, mira, esto es lo que pasa cuando haces el movimiento, esto es lo que ocurre cuando haces el movimiento de esta manera, esto es lo que ocurre de esta manera, y nos ponía a reflexionar respecto a lo que habíamos repetido. Y otra vez nos ponía a repetir. Cuando nosotros nos enseñan, sabemos que la repetición es la madre de la maestría, y que si nosotros queremos aprender algunos conocimientos, algunas habilidades, algunas actitudes y algunos valores, tenemos que repetir. Es una de las leyes de la memoria. Por lo tanto, tenemos que hacer una práctica deliberada de lo que vamos aprendiendo para que haya repetición. Como dice un amigo mío, repetir, 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 pero cada vez de manera diferente, diferente, diferente. Si nosotros creamos un entorno de aprendizaje positivo, el estudiante va a estar motivado y va a estar comprometido. Y todas estas estrategias que hemos compartido con ustedes van a funcionar. Porque van a estar personalizadas a cada uno de los socios de aprendizaje. Van a estar adaptados al ritmo del estudiante. No es lo mismo un estudiante que tiene un estilo a que tiene otro, entonces el ritmo también varía. Nosotros tenemos un amigo en común, todos los que estamos aquí en la sala de Zoom, que es Carlos Ruiz. Y Carlos Ruiz, a veces viene Francisco, hace una pregunta en la sala, y Carlos Ruiz hace silencio. Y Francisco y yo, y creo que hasta Melissa, nos desesperamos. Dios mío, ¿cuándo irá a contestar? Está pensando a su propio ritmo. Eso sí, cuando Charlie, como le decimos nosotros, abre la boca, lo que va a decir va a ser inteligente. Pero va a su propio ritmo. Como creo que en algún momento he escuchado, ni el pez sube los árboles, ni el mono nada. Cada uno con su estilo aprende. Y si nosotros logramos variar los recursos, variar las actividades, manteniendo el interés de los estudiantes, al estudiante que le gustan los vídeos, el vídeo que dura 8 minutos le parecerá maravilloso, pero al que le gusta el movimiento le va a parecer eterno, pero como dura solo 8 minutos, entonces pasamos una actividad en donde tiene movimiento. Pero entonces el que le gusta escuchar está incómodo con tanto movimiento, pero como apenas dura 8 minutos, entonces vamos saltando de una actividad a otra, de tal manera de que la variación de los recursos y la variación de las actividades mantengan el interés de los estudiantes. Y en ese ambiente seguro y acogedor, el estudiante se siente cómodo a decir no me gusta. Nosotros a veces le preguntamos a los socios de aprendizaje cómo se sintieron y ellos pueden decir no me gustó, me sentí mal, no me gustó la metodología, no me gustó esto. O puede que se vaya al extremo, que le encantó. Y entonces de pronto
cuando esa persona se pone eufórica porque le encantó, el otro lo mira así como gallina que mira sale y dice, ¿por qué le encantó si no estuvo tan bueno? Pero como tú creas ese ambiente seguro y acogedor, los estudiantes van a sentirse cómodos de decirte. Y si un estudiante, a nosotros nos pasa, que tenemos una estudiante que siempre dice para que le repitan. No voy a decir el nombre, pero seguramente algunos habrán pensado inmediatamente. Es un estudiante que siempre pide que le repitan. Y cualquier cosa que ocurre, ella pide que le repitan. Porque ese es su estilo. Quiere que se lo expliquen 2 y hasta 3 veces. Entonces tú como facilitador se lo explicas tú, le pides a otro socio de aprendizaje que lo explique, le dice a ella que lo diga con sus palabras y entonces vas complaciéndolo. ¿Cuál es el problema? Si la repetición es la madre de la maestría. La mejor manera de educar en lo que ignoramos es, para mí, la metodología del aprendizaje acelerado. ¿Por qué? Porque se adaptan a las necesidades específicas de los estudiantes. Y es eficaz para educar en lo que ignoramos. Si yo, por ejemplo, a mí me piden que les dé algunos ejemplos específicos de cómo se podrían aplicar algunas de estas recomendaciones en la sala de aprendizaje, yo les podría, por ejemplo, dar un ejemplo de un profesor de historia que podría organizar un debate, como me pasaba a mí en el colegio, que dividían la clase en Roma y Cartago y entonces hacían un debate de historia y era divertidísimo para que entonces cada uno presentara diferentes puntos de vista sobre un evento histórico. Un profesor de ciencia podría, por ejemplo, como pasaba con mi profesor de biología, que lo llamábamos Dactari. ¿Te acuerdas de Dactari, Francisco? Melissa, ¿se acuerdan de Dactari? Era un programa de televisión. Entonces Dactari salía a la selva. Bueno, al profesor nuestro nos llamaban Dactari porque las clases de biología la daban en el campo y era divertidísimo. Y te voy a decir que no fue fácil. Yo pasé la materia en la raya, pero aprendí muchísimo. Y me divertí muchísimo con él en el campo. El laboratorio de él era la naturaleza. Y me permitía ver los fenómenos en su sitio donde ocurría. Si yo, por ejemplo, pienso en un profesor de matemáticas, me acuerdo de un profesor que tuve en la Facultad de Ingeniería que ponía juegos de matemáticas. Y a mí que me encantaba la matemática, se puede imaginar lo mucho que me divertía con juegos matemáticos. Es mucho más fácil aprender algunos conceptos a través de juegos. Y la gamificación es parte fundamental del aprendizaje acelerado hoy. ¿Cuántas cosas aprendemos de nuestros hijos a través de los juegos? Si nos damos el tiempo, porque a veces, claro, a veces a mí me atormentan, va muy rápido, hace mucho ruido, hay mucho muerto. Entonces esos juegos a mí me alteran un poco, pero hay juegos que son distintos y que son inteligentes y que son divertidos y que se puede aprender algunos conceptos de matemática, aritmética, de geometría, que son extraordinarios. Si nosotros podemos colaborar con que el estudiante aprenda de forma más rápida y más afectiva, bueno, tenemos que aprender estos métodos que permitan que aprendamos lo que ignoramos. La ignorancia es lo más bello que nos puede ocurrir cuando tomamos conciencia y sabemos que estas estrategias que hemos compartido esta noche
se pueden poner en práctica, y yo lo que los invito es a revisar la bibliografía primero de Nicolás de Cusa y su libro De Docta Ignorancia. Preguntas. Doy bienvenida a sus preguntas. Adelante, Melissa, Francisco. Ya encendió el micrófono, Melissa. Adelante. Bueno, es que lo que acabas de decir es, estoy plenamente de acuerdo. No me quedan dudas de que es así y que lo pude experimentar desde temprana etapa en la docencia, que la mejor manera de que las personas aprendan es individualizando el aprendizaje, respetando los ritmos, respetando los estilos y respetándolos como seres humanos. Porque cuando tienes a grupos de niños, por ejemplo, diversos, con diferentes estilos, diferentes ritmos, diferentes cualidades, es difícil meterlos a todos por un solo tubo y hacer lo que me hicieron a mí. Una hoja, todos tenían que pitar el mismo pato, el pato tenía que ser amarillo con el pico naranja y las patas naranjas. Si a ti se te ocurría que el pico era verde, porque a lo mejor te gustaba mejor el verde, pues entonces te sacaban de clase y eras castigado, porque eso era lo que se usaba. Entonces, esa ignorancia de la forma de enseñar en ese tiempo hizo que muchas personas tuvieran consecuencias. Para muchos hubo consecuencias. En mi caso, no, pero sé que muchos otros dejaron de estudiar, abandonaron colegios, porque el irrespeto a la individualidad está haciendo que los niños y jóvenes no quieran permanecer en las aulas porque no son respetados como seres humanos. Así que gracias por ese aporte. Gracias, Melissa. Me hiciste acordar a Aliet, que me mandaron a llamar de la escuela porque se había portado irrespetuosa con su maestra, porque le habían reclamado que había pintado una gallina de un color diferente, rosado. Y entonces Bueno, pero ella le contestó a la maestra, yo no importa, usted reclámeme lo de la gallina rosada, pero yo quiero que usted me diga dónde vio usted una gallina con paraguas. Porque la gallina que le habían puesto dibujar tenía un paragüita. Entonces le digo, bueno, maestra, si usted no ha visto una gallina rosada, yo quiero que usted me diga dónde estaba la gallina con paraguas. Así te bueno, acordarás. y también los ritmos. Si a mí me pasó, yo tenía 5 o 6 años, me pusieron a dibujar ese pato del que acabo de describir, amarillo con el pico naranja y las patas naranjas, y el ritmo, la velocidad de rellenado, yo disfrutaba muchísimo que eso me quedara perfecto. Y resulta que me sacaron de clase y me pusieron delante de una pereza durante media hora y tenía 6 años porque yo era perezosa, porque no era rápida rellenando el bendito pato amarillo con pico naranja y patas naranjas. Así que Nos reímos, pero que de verdad que es durísimo eso. Muy bien. pero Adelante, Francisco. eso es ignorancia, una ignorancia gigantesca. Y no nos perdamos, pero eso continúa en algunos espacios de aprendizaje. Por eso es que estamos haciendo este programa, Melissa. Adelante, Francisco. Sí, pensaba, escuchándote, Adrián, y haciendo estas distinciones que estás haciendo, que las personas que ignoran, en realidad siento, y he vivido esa experiencia, siento que son, no digamos felices, pero bajo esa inocencia del no saber que no sé, están como más tranquilas, ¿no? Y me recuerdo unos amigos que fuimos a un viaje a Europa perdón, aquí a Estados Unidos, unos amigos venezolanos, y él no podía entender cómo una persona, estábamos alquilando un vehículo ahí en Nueva York,
y él le hablaba en español a la señora que estaba en el counter, pues, para alquilar el vehículo, y la señora le decía que ella no hablaba español. Y este amigo mío, como si no escuchara eso, le hablaba en español a la señora y le explicaba todo. Y yo decía, ay, Dios mío. Entonces yo me sentía angustiado por lo que él estaba haciendo, pero porque entendía la situación de que la señora le estaba diciendo que no entendía papa, que no podía alquilar el vehículo, y él seguía, insistía. Y hasta que, bueno, por fin apareció esas almas que siempre aparecen hablando español, y bueno, y pudo solventar en la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no sentí en ningún momento que él estaba afectado por eso, a diferencia mía, que estaba afectado porque, bueno, justamente por los problemas idiomáticos, sino que lo asumió desde la más completa naturalidad. Y la pregunta que yo me hacía es, oye, verdaderamente este amigo en verdad no sabrá que esa mujer no puede entenderse con él en español porque no lo sabe. Y me quedaba con esa duda, ¿no? Que lo que a mí me generaba angustia y preocupación, él más bien lo asumía como algo divertido, pues, ¿no? Fíjate que a veces pensamos que la ignorancia a veces puede ser una bendición, ¿no? Pero Ajá. las consecuencias de la ignorancia es que, por ejemplo, lo que antes dije, te puede llevar a un prejuicio. Por ejemplo, a veces tú no te das cuenta de cuáles son los prejuicios que tú tienes. Cuando los prejuicios, por ejemplo, son raciales o son prejuicios respecto al físico, por ejemplo, que no te das cuenta de la manera en que tú tratas a personas con capacidades diferentes, o cuando tienes un prejuicio de carácter económico y, por ejemplo, eres capaz de criticar al hombre de la calle porque está pidiendo, o a la mujer que está pidiendo para darle de comer a su hijo, y te das el lujo de censurarla o criticarla. Entonces, esos prejuicios, la ignorancia que causa ese prejuicio tiene consecuencias, quizás no para ti, pero sí para el otro. Por ejemplo, también puedes tener una ignorancia que te lleva a tomar decisiones erradas, decisiones equivocadas. Nosotros venimos de un país que eligió a una persona incapaz y después a otra. Y esas decisiones erróneas tuvieron unas consecuencias fatídicas. Así es. Cuando, por ejemplo, vemos personas que persisten en el vicio del fumar y no saben las consecuencias que tiene ese vicio, y los vemos felices fumando, las consecuencias negativas para la salud pueden afectar no solamente a él, sino a todas las personas que están a su alrededor y incluso a su familia. Entonces, la ignorancia tiene siempre consecuencias de perjuicios, discriminación, de conflictos, de retraso en el desarrollo económico, incluso puede haber una ignorancia que tenga algo de positivo, ¿verdad? Como tú decías, yo elijo no conocer algo a pesar de tener la oportunidad de hacerlo. Yo todavía a esta edad de 71 años, nunca nadie, óyeme bien, nunca nadie me ofreció consumir una droga de ningún tipo. Nunca. Nadie. No sé lo que es eso. De hecho, yo no sé reconocer la marihuana. La he visto en eventos pero si yo veo una mata de marihuana, no la sé reconocer. Entonces, en algunos momentos la ignorancia puede ser positiva, pero es la menos frecuente.
Y normalmente la ignorancia está causada por la pereza, por el miedo, por una creencia limitante. Y yo pienso que lo que hemos hecho hoy, que es practicar el acto de la educación, es la mejor manera de combatir la ignorancia. Yes. Así que fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta sesión. Espero que les haya satisfecho y nos vemos la semana que viene. Gracias, Adrián. Excelente. Hasta luego.